A esta hora se registra el bombardeo de Irán a Israel. En estos momentos están con el domo de hierro. El domo de hierro logra interceptar simultáneamente más de un centenar de misiles, cohetes o drones que Irán sí los tiene. Tiene un gran poder militar también. Ahí cayó uno. Y ahí hubo impacto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos haciendo este programa especial, urgente porque es el escenario profético de la guerra de Israel y Irán. ¿Qué está pasando entre Israel e Irán? Irán estuvo a punto de fabricar una bomba nuclear, enriqueció uranio al 84%, el umbral para el uso militar es 90%, estaban cerca, ¿cierto? Lo hizo en instalaciones secretas, como Natanz y Fordo, subterráneas no declaradas oficialmente, ¿cierto? La inteligencia israelí detectó que la amenaza era inminente. Se estimaba que Irán podía fabricar una bomba en semanas. Lo confirmó la OIEA. Organismos internacionales inspeccionaron el programa iraní. La OIEA encontró uranio enriquecido sin declarar en lugares no autorizados. Irán no cumplía con los acuerdos y ocultaba sus actividades. Trump le dio un ultimátum. Tienen 60 días para negociar o habrá consecuencias. Trump se lo comunicó directamente al régimen iraní. Irán se negó a negociar. Siguió adelante con el enriquecimiento y los misiles. El programa se aceleró. Israel actuó. 13 de junio, 3 de la mañana, 200 aviones de combate, 330 municiones guiadas, plantas nucleares, bases de misiles, laboratorios, centros de comando, científicos vinculados al programa nuclear. El Mossad estaba dentro de Irán. Agentes infiltrados semanas antes introdujeron armas escondidas en vehículos, activaron drones y sistemas desde adentro, desactivaron defensas antiaéreas, permitieron que los aviones atacaran sin resistencia. Precisión total. De verdad, tenemos todo lo que es la alerta, la prevención, espacio aéreo cerrado por ahora. Algunos medios hablan de 3 o 4 días, pero no hay anuncio oficial. Vuelos suspendidos, incluye Ben Gurión y otros aeropuertos. Refugios abiertos, unidades militares desplegadas, zonas sensibles evacuadas. Las alarmas sonaron desde las 3 de la mañana. El mensaje oficial a toda la población fue: estamos atacando en Irán. Manténganse cerca del refugio. Sonido especial distinto al de misiles entrantes. Así que claramente ya la vida cotidiana, está con previsión. Hoy viernes, antes de Shabbat, muchos salieron a reponer lo necesario, que es el agua, las latas, medicamentos, comida para animales. Muchos, ¿cierto? Están preparando sus bolsos de emergencia, que es una rutina en caos del pueblo y de la nación de Israel. Así que todo esto lo que estamos compartiendo a esta hora lo vamos a tener claramente desde la vista profética, también con nuestro invitado de hoy. Sin más preámbulo, el pastor Henry Cortés. Bienvenido, pastor Henry. Saludos, hermano Juan, y saludos a todos los amigos que estén conectados y que vean o verán esta transmisión en directo que estamos haciendo. Bueno, lo que estamos viendo en este momento es una situación muy compleja que está ocurriendo en el Medio Oriente. En particular estamos viendo las horas de anoche el ataque de Israel a la mayoría de lugares militares y a los centros nucleares de Irán, y por su parte ahora hemos visto la contraofensiva de Irán hacia Israel. Se decía hace 2 horas atrás que de 45 misiles que había lanzado Irán, ya 7 habían alcanzado distintos puntos de Israel, y lo que estamos viendo es evidentemente una aceleración profética gigantesca, porque los plazos ya están cumplidos, estimados amigos. Claramente nos acercamos a la profecía de Ezequiel capítulo 38 y 39. En nuestro programa de radio, el programa de radio Profecías Hoy, estuvimos diciendo por largos años que Irán no podía desarrollar armas nucleares. No era algo que estaba especificado en la profecía bíblica, porque si Irán logra tener armas nucleares,
estaría haciendo desaparecer a Israel, aunque Israel es una potencia nuclear que tiene al menos 100 y en promedio 200 armas nucleares. Entonces, este desarrollo que estaba realizando Irán en su proceso de adquirir armas nucleares exigía una respuesta de Israel. Primero se intentó por el camino diplomático. En el gobierno de Barack Obama se logró un acuerdo para que ellos se detuvieran. Llegó Donald Trump en su primer mandato y terminó ese acuerdo, e Irán aprovechó esa instancia geopolítica de relaciones internacionales para seguir enriqueciendo uranio. Y en el gobierno de Biden lo siguió haciendo y llegó a un punto en donde ya estaba prácticamente listo para producir armas nucleares. Entonces Donald Trump le pidió a Israel que no atacara mientras estaban desarrollando las negociaciones, pero durante la última semana o 2 semanas tuvimos la noticia de que la inteligencia iraní había accedido a grandes secretos nucleares de Israel y que pensaban usar esa información. Y yo creo que eso fue, como lo compartimos en nuestro último programa de radio, eso fue lo que gatilló la decisión de Israel finalmente, y dado que Irán no avanzaba en la negociación con Estados Unidos, Israel lanzó su ataque, como tú deseas, Juan, y lo reportan los medios de prensa internacionales, con 200 aviones, y logró causar un daño muy grande a lo que es la infraestructura nuclear de Irán. De hecho, vamos a ver si este ataque detiene definitivamente lo que es la producción de uranio en Irán. Vamos a ver cuál es el nivel de daño que Irán va a tratar de minimizar, pero los ataques fueron quirúrgicos, algunos ataques fueron dentro de Israel. El Mossad logró juntar en un mismo lugar a los comandantes de la Fuerza Aérea iraní y los eliminó, ¿no es cierto?, dejó allí para la eternidad. Y en este sentido lo que estamos viendo ahora es la respuesta de Irán, en donde está lanzando misiles hacia Israel, y claramente van a haber también heridos, muertos y daño en Israel. También se decía que Irán logró derribar un F-35 de Israel y tendría atrapado al piloto. Entonces, esto que estamos viendo es algo que de aquí a las próximas horas vamos a ver cómo se dilucida. Sin embargo, desde el punto de vista profético, la Biblia nos informa, y esto es algo que debemos tener todos en claro, que va a haber un gran ataque a Israel por el norte, una confederación de naciones donde en Ezequiel capítulo 38 y versículo 5 se menciona a Persia, después de, ¿no es cierto?, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal y toda esa zona, viniendo como a atacar a Israel en primer lugar. Entonces, esta situación que estamos viendo hoy día podría ser el gran catalizador, el gran acelerador que permitiera que Irán salga con tropas desde su tierra, como incluso lo tienen publicado en videos, y logre invocar su pacto de defensa que ya tiene firmado con Rusia y que tiene firmado con Turquía, para poder venir por el norte de Israel, más una coalición de países islámicos fundamentalistas que odian a muerte a Israel. Y aquí hay que entender, estimados amigos, que la situación clave y crítica que tenemos acá es que esto es una aceleración profunda a la señal profética que anuncia el inicio de los días de la tribulación y el pronto arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver en estos próximos meses cuál es la situación que se viene, porque aquí hay que entender esto: Israel le dio con todo a Irán, e Irán va a estar haciendo lo mismo, va a tratar de responder con todo, y por lo tanto las piezas para el gran rompecabezas profético de Ezequiel 38 y 39 se están alineando de una manera muy especial. Y por otra parte, lo que estamos viendo es la cercanía del arrebatamiento de la iglesia. No hay que olvidar esto: este año Israel cumplió 77 años y está luchando por su supervivencia. Decía el primer ministro Benjamin Netanyahu que Israel aprendió de su historia a tomar muy en serio a sus enemigos. Cuando sus enemigos dicen que lo quieren exterminar, los israelitas toman muy en serio eso y se defienden, Juan. Sí, Pastor Henry. Bueno, en conclusión, esto no fue improvisado, ¿cierto? Esto fue una operación planificada, porque claramente podemos ver que Israel atacó plantas nucleares, cosas específicas. Correcto. Israel no esperó a que lo atacaran, ¿cierto? Y se anticipó y evitó, ¿cierto?, lo que pudo haberse convertido en un desastre global.
Correcto. Lo que estamos viendo es que el odio islámico chiita de Irán hacia Israel es extremo. No hay que olvidar esto. Hasta 1979 Israel e Irán mantenían relaciones cordiales. Cuando estaba el Shah de Irán, el Shah trató de llevar a Irán a una condición más occidental. E Israel colaboraba con ellos, tenían relaciones diplomáticas, proyectos, inversiones, trabajaban juntos. Pero vino la famosa y dichosa revolución islámica de los ayatolas, en donde incluso les recuerdo que hubo prisioneros norteamericanos, hubo toda una negociación con el presidente norteamericano Jimmy Carter, y de ahí en adelante Irán entra a una forma de gobierno teocrática donde la máxima autoridad es un ayatolá que pone al presidente, pone a los encargados de las Fuerzas Armadas y mete una forma de sociedad dictatorial extremista en donde ellos se declaran los verdaderos herederos del profeta Mahoma y con su intención de dominar el mundo. Y de hecho hemos llegado a una locura tal que en la última semana en Irán se prohibió que las personas pasearan perros. Imagínense, se prohibió porque se dice que eso es una forma occidental y que podría ser una ofensa al profeta. Entonces estamos viendo ese tipo de sociedad que está fuertemente armada, está armada hasta los dientes y que estaba diciendo todos los días, que iba a destruir a Israel. De hecho, Israel, ¿no es cierto?, neutralizó, que es la palabra políticamente correcta que se usa, terminó matando al líder de la Guardia Revolucionaria iraní, Salami, que murió anoche y era uno de los que más hablaba y lanzaba fuego contra Israel. Entonces, lo que tenemos que entender acá son dos cosas muy claras para los creyentes. Por un lado, estamos viendo las formas terrenales, las formas geopolíticas y militares, como se avanza en esta guerra y en esta situación de Israel e Irán. Pero por otro lado, tenemos que entender el aspecto espiritual, que esta es una tremenda y gran señal. Tal vez estamos viendo aquí el llamado clamor de la medianoche de Mateo capítulo 25, que dice: a la medianoche se oyó un clamor, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces la iglesia del Señor tiene que tener aceite en su lámpara, tiene que estar llena del Espíritu Santo y tiene que estar preparada, porque ¿qué nivel van a alcanzar estas batallas? ¿Qué países se van a meter? ¿Qué declaraciones van a hacer? Porque no es broma que Irán tiene los acuerdos con Rusia y con Turquía. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo horas altamente proféticas en donde yo quiero invitar a la audiencia y a los que puedan ver este material que no se distraigan en tanto de que está ocurriendo una línea de eventos físicos y visibles, pero espiritualmente nosotros como Iglesia del Señor debemos entender que tal vez no va a haber otra señal más importante que esta, y lo próximo que vendría sería el sonido de la trompeta del arrebatamiento, el inicio de los días de la tribulación, porque si esta guerra se da y la vemos, la guerra de Ezequiel 38 y 39, con una gran coalición que viene por el norte y como dice la Biblia, Dios mismo los destruye, el mundo va a gritar por paz y seguridad, como dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, y de ahí va a venir la destrucción de los días de la tribulación. Por lo tanto, no hay que olvidar que la iglesia está casi 2000 años de peregrinación y es posible que en una mirada dispensacional moderada, que es la forma que yo mantengo para interpretar la palabra de Dios en el campo profético, estemos llegando ya de manera muy concreta, Juan, al fin de la era de la iglesia en la tierra, y Dios va a quebrantar a Israel a través de estas situaciones para que el remanente profético pueda ser salvo, ese grupo de judíos que va a recibir a Cristo, según nos dice Zacarías capítulo 12 al 14, Juan. Y entender claramente, Pastor Henry, que esto no es solamente que afecta al Medio Oriente, sino esto también estaría afectando al mundo completo, en todo lo que tiene que ver la economía, en muchas cosas más, en las relaciones, ¿cierto?, de países, y porque hay que entender que muchos países van a estar apoyando a Israel y otros países van a estar apoyando a Irán. Sí, correcto. De hecho, ya se produjo un efecto inmediato con el alza del petróleo y la caída de otros commodities, como se dice en economía, y comienza la preocupación mundial de hasta dónde va a llegar esta guerra. Y no hay que olvidar esto. El libro de Apocalipsis en el capítulo 6 nos dice que el segundo jinete que sale después del jinete del caballo blanco
es el jinete de la guerra, que comienzan a haber grandes guerras, y estas guerras traen como consecuencia al jinete del caballo negro, que es la crisis económica a nivel mundial. Por lo tanto, hoy día teníamos la preocupación en Occidente del efecto que va a producir la inteligencia artificial, donde se supone que mucha gente va a perder el trabajo, pero ahora vienen estas situaciones de guerra, de movimientos militares, donde todos están viendo qué es lo que van a hacer, a qué lado van a tomar partido. Sin embargo, yo me temo, Juan, que muy pocos países, si es que alguno, finalmente va a terminar apoyando a Israel, porque la situación en la que estaba Estados Unidos por su crisis interna que tiene actualmente y los deseos de Donald Trump eran no participar en ninguna guerra más. Entonces vamos a ver si es que está dispuesto a jugarse por el futuro de Israel. Ahora, es aquí donde viene el quebranto para el Israel, que tiene que convertirse, de acuerdo a Romanos capítulo 11, versículos 1 al 5, en términos de que Israel no puede confiar en su tecnología, en sus armas, ni en Estados Unidos. Va a tener que en un momento clamar a su Dios, al Dios del cielo y al Mesías Jesucristo para sobrevivir, Juan. Claramente vemos un escenario profético de verdad que se está cumpliendo completamente, pero mire, hay unas noticias por ahí que pude rescatar. Dice que Irán estaba fabricando 3.600 misiles por año. El objetivo sostenido hace años era hacer desaparecer a Israel. Correcto, es una declaración que ya todo el mundo conocía. De hecho, en los misiles de largo alcance escribían en inglés, en hebreo y en árabe, y en farsi, que es la lengua que ellos hablan, muerte a Israel, fin con Israel. Entonces, esto es una situación satánica que aquí hay que entender el momento que estamos como iglesia viviendo, porque lo que está en juego aquí es el intento de Satanás de borrar a Israel de la faz de la tierra para borrar el nombre del Dios verdadero. Lo que está en juego aquí, ¿cuál es el Dios que va a controlar Jerusalén? Y eso es algo que tenemos que ver. Está la situación de la competencia que hay, ¿no es cierto?, entre el judaísmo, el islamismo y el cristianismo por la ciudad de Jerusalén. Y curiosamente, este brazo extremista del Islam, el Islam chiita que practica, ¿no es cierto?, Irán, es el que ha lanzado la primera andanada, ¿no es cierto?, ya lleva años. Y por otro lado, el Islam un poquito más moderado, que es el Islam sunita de Arabia Saudí y de los países del Golfo, los Emiratos Árabes del Golfo, han entrado en diálogo con Israel y están dispuestos al diálogo, a no meterse en problemas, de negociar con Israel. Pero Irán y un grupo de países fundamentalistas islámicos solo quieren destruir a Israel. Entonces, este odio extremo, sin razón, de Irán hacia Israel es satánico, es el deseo de borrar el nombre del Dios verdadero, de Jehová de los ejércitos, y por ende de su Hijo Jesucristo, el Mesías ungido, en el que todos esperamos que Él pronto vuelva. Y hay que entender esto. O sea, aquí esto puede crecer a proporciones que no imaginamos. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir y cuáles son los plazos de misericordia que Dios le va a dar a la iglesia para poder entender, ¿no es cierto?, este tiempo de preparación, porque sinceramente, después de esto yo ya no veo prácticamente otra señal para que la iglesia se prepare para el arrebatamiento, Juan. Pastor Henry, mire, estuve también tratando de poder googlear y poder buscar un poco la red social en Israel, y hay varios mensajes que dicen: sepan que hoy Israel es uno de los países más seguros del mundo. Ellos dicen que están preparados, también están tranquilos, y también le expresan a todas las personas, ¿cierto?, que siguen esta red social, dice: ustedes también pueden estar tranquilos. Balaam lo dijo hace más de 3.000 años sobre Israel: este pueblo se levanta como un león y se alza como un león feroz. Claro, ellos tienen, y le llamaron a la operación militar el león que se alza, tienen una confianza un poquito desmedida, yo diría, en sus capacidades. Y este es un problema. Ahora, espiritualmente hay que entender esto. El Israel que nosotros estamos viendo es el vientre para el remanente profético, así yo lo modelo. Y va a haber un quebranto grande. Dice el profeta Zacarías que al menos 2/3 van a ser destruidos, es decir, al menos 1/3 se va a salvar,
y dentro de ese tercio va a estar el remanente. Por lo tanto, tenemos que orar mucho por la paz de Jerusalén, mucho por Israel, porque pensaba el otro día, y lo traigo a colación, hermano Juan y amigos que vean esto. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 24, ¿no es cierto?, por ahí por el versículo 21, que los días de la gran tribulación y todo esto que viene hacia adelante son días tan extremos que nunca antes habían existido en la tierra, ni nunca después van a existir. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que las naciones y los odios entre las naciones se van a dar con todo. Es decir, es hasta probable que veamos ataques nucleares focalizados. Por eso es que debemos, como Iglesia del Señor, prestar atención a lo que el Señor está hablándonos, porque no quiero que nos pase esto, hermano Juan y amigos que estén en la transmisión. No quiero que nos pase la situación de que nos perdamos en medio de la señal y no entendamos qué está indicando la señal. Nosotros creemos que Cristo va a levantar a su iglesia antes de los días tremendos de la tribulación. Y por lo tanto, estas señales no las entiende el mundo no entiende por qué está pasando esto. Y esto está ocurriendo porque Dios lo había dicho. Este es el desarrollo de la maldad del corazón del hombre. No es que Dios quiera esto. Hay que entender que la religión del Islam es tremendamente satánica, es destructiva, es dictatorial, controla las sociedades y no deja ningún espacio. Y por lo tanto, su deseo de acabar a Israel es el deseo de que no haya ningún judío para cuando Cristo vuelva por segunda vez, y así romper el plan profético de Dios. Sin embargo, la palabra establece que habrá un remanente, un grupo pequeño, tal vez menos de un tercio de la nación actual de Israel, que va a convertirse y va a recibir a Jesús. Y él va a poder cumplir a ese remanente las promesas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, mi llamado respetuoso de alerta y de atención para mí mismo, mi familia y para todos los que estén escuchando, es que este es un tiempo de afirmarnos en Cristo, en el Evangelio de salvación, pedir perdón de nuestros pecados, asegurarnos de que estamos realmente listos con nuestros nombres escritos en el libro de la vida, porque como lo he dicho en el programa de radio, no sabemos, estimados amigos, qué es lo que la iglesia va a ver antes del arrebatamiento. Y como no sabemos lo que la iglesia va a ver, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo para poder pasar estos días que están frente a nosotros, Juan. Sí, Pastor Henry, mire, estoy viendo también otras noticias acá. Dice que las tensiones geopolíticas entre Israel e Irán han alcanzado niveles críticos en este año 2025. Porque ya sabemos que esto viene ya hace bastante tiempo atrás, con ataques, represalias y advertencias nucleares. Los observadores del conflicto en Medio Oriente no solo temen una escalada militar, sino que también resurgen las interpretaciones proféticas que anticipan un evento apocalíptico. En medio del caos y la incertidumbre, muchos creyentes han comenzado a buscar respuestas en las escrituras bíblicas, preguntándose si lo que ocurre hoy es el inicio de la tan temida Tercera Guerra Mundial profetizada en la Biblia. Bueno, claramente las personas que están buscando de Dios y están siendo sensibilizadas por el Espíritu Santo, incluso gente no creyente, está comenzando a entender de que vamos a una tremenda transición, a un tremendo cambio. Y claramente la Biblia especifica que van a haber varias guerras proféticas establecidas con la primera guerra, que es la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39, y de ahí van a venir varias más. Así que lo que debemos entender es poder buscar a Dios y predicar el Evangelio a aquellos que sean sensibles a la causa de Cristo. Estoy junto al Pastor Henry Cortés, ¿cierto?, para que nos pueda comentar un poco más todo lo que estamos viviendo en este evento profético y lo que estamos claramente, ¿cierto? Muchas personas nos están haciendo preguntas si son los eventos apocalípticos que podemos nosotros ver como hijos de Dios en la palabra. Pastor. Sí, bueno, gracias, Juan. En primer lugar, desde el punto de vista militar, Israel al menos atacó 4 zonas claves y críticas del desarrollo nuclear de Irán, en particular una planta muy poderosa donde tenía concentrada su producción,
y esto va a retrasar el programa nuclear de Irán significativamente, sino destruirlo de una vez por todas. Y el asunto aquí es el siguiente. Esto no va a detener el escenario profético. Al contrario, aquí lo que vamos a ver a continuación es la conformación en pleno de la alianza que va a venir a atacar a Israel por el norte, y donde se considera, ¿no es cierto?, que el Islam va a ser juzgado. Es decir, las naciones islámicas más fundamentalistas son las que van a venir a atacar junto a Irán, a probablemente Rusia, Turquía, sí seguro, por el norte de Israel. Y la Biblia dice que va a ser una cuestión tan grande que solo va a sobrevivir el 20% de los ejércitos que vengan a atacar a Israel, y van a salir escapando, y todos los demás van a ser destruidos con fuego del cielo, con un mega terremoto, dice la Biblia, que nunca ha habido en la historia en esa zona. Entonces, nosotros acá lo que tenemos que entender es que claramente estamos entrando al proceso de los días del tiempo del fin en su expresión terminal. Es decir, cuando Dios permite que Israel se constituya, de alguna manera entramos a la generación final. Y Jesús dijo que no iba a pasar esta generación, y esta generación ya va en 77 años, antes de que todo esto acontezca. Ahora, no sabemos exactamente, Juan y amigos, cuánto tiempo queda para el arrebatamiento de la iglesia, pero este tipo de señales nos está indicando que es muy, muy, muy poco, y que no debemos descuidarnos espiritualmente, porque quiero volver a remarcar aquí el tema. No es solo que conozcamos los hechos geopolíticos, las acciones militares, las capacidades armamentísticas de los combatientes, sino que la iglesia entienda que sin santidad nadie va a ver al Señor, que algunos no están vestidos para la boda del Cordero y van a quedar afuera, y que la iglesia está viviendo un tiempo de una tremenda apostasía. Y muchos de los miembros de las iglesias hoy día, y lo digo esto porque incluso ubico a pastores que piensan así, que creen que Israel no tiene nada que ver en la profecía bíblica, que te dicen que el Israel actual no es el Israel bíblico, que son falacias, dado que basta considerar que los levitas actuales pueden probar vía ADN que son descendientes de la tribu de Leví. Por lo tanto, lo que debemos pedirle a Dios es la sabiduría para vivir en estos días, porque tenemos una ventana de tiempo limitada, diría yo, Juan, en donde hemos visto ya la primera y tal vez la última gran señal, el levantamiento de Irán, y ahora lo que vamos a ver sin lugar a dudas son las declaraciones de Rusia, las declaraciones de Turquía y de los países fundamentalistas, porque hay que considerar esto: los países del Golfo, incluyendo Arabia Saudita, son mencionados en la palabra de Dios que no participan en el ataque de Ezequiel 38 y 39. Entonces, cuando uno mira el plano, el mapa, es probable que incluso los aviones israelíes hayan pasado por sobre Arabia Saudita, y Arabia Saudita los haya dejado pasar. Entonces, ¿qué indica esto? Arabia Saudita había dicho de una manera privada, entre los servicios de seguridad, había dicho: mire, si ustedes quieren atacar a Irán, nosotros los vamos a dejar pasar. Nosotros vamos a hacer ruido, declaraciones contra los judíos en Naciones Unidas, en todos lados, pero no los vamos a atacar. Ustedes van a poder ir y volver sobre nuestro territorio. Porque a nosotros también nos interesa, decían los saudí árabes, parar el desarrollo nuclear de Irán. Entonces se juntan los eventos geopolíticos, los odios, los conceptos religiosos con lo que la profecía bíblica estableció. Y bueno, es evidente, estamos a punto de cumplir 2000 años de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Los más eruditos consideran el año 2032, 2033 como el cumplimiento de los 2000 años de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es altamente posible que la iglesia esté viviendo su último periodo en la tierra, Juan. Sí, Pastor Henry, mire, claramente estoy buscando un poquito más de información acá. Dice que Israel e Irán en las profecías del Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, específicamente en el capítulo 38, ha sido objeto de análisis profético por siglos. En él se describe una gran batalla contra el enemigo del pueblo de Dios, en la cual fuego, sangre y granizo caen del cielo. Dice la palabra ahí en Ezequiel 38:22, Reina Valera 1960, haré llover sobre él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Muchos teólogos interpretan que esta guerra, conocida como la guerra de Gog y Magog,
representa una coalición de naciones atacando a Israel, algo que encuentra ecos preocupantes en el panorama político actual. Claro, lo que estamos viendo es que la profecía bíblica hoy día es noticia de primera plana, es decir, esto lo veíamos venir, sabíamos que iba a ocurrir. Yo a lo largo de los años, ya tenemos 21 años con el programa de radio Profecías Hoy aquí en Chile, lo dije muchas veces cuando comenzaron las escaramuzas, en términos de que Israel no tenía alternativa, iba a llegar un momento en que Irán iba a alcanzar una capacidad nuclear y si Israel no lo detenía, Israel estaba en riesgo de extinción. Entonces Israel tomó la decisión, y hay que considerar de que Irán tiene un acuerdo de defensa con Rusia y con Turquía, y Rusia hoy día no lo puede venir a ayudar porque si deja el campo de batalla de Ucrania, ¿no es cierto? Ucrania entraría y podría hasta ganar la guerra. Rusia no tiene la capacidad hoy día de mover fuerzas hacia el Medio Oriente en este momento. Y por lo tanto, esta era la única oportunidad, era la única ventana de sobrevivencia que tenía Israel, porque incluso Estados Unidos salió a decir ayer en la noche que ellos no estaban, no es cierto, ayudando en este ataque, aunque sí sabían y todo lo demás. Ahora se produce esta guerra de verdades y mentiras en los medios de comunicación, pero reitero el punto, Iglesia del Señor. No esperemos ver más señales. La trompeta del arrebatamiento se nos acerca, y digo esto con mucho cuidado y con temor y temblor de Dios, quizás que vamos a ver de aquí a final de año. Por lo tanto, este es el tiempo de predicar el Evangelio a los perdidos de nuestra familia, a los perdidos de nuestros amigos, a los perdidos de nuestros trabajos, y de levantarnos a hacer lo que más podamos hacer antes de que Cristo levante a su iglesia en el arrebatamiento, Juan. Pastor Henry, mire, sabe, en varios programas que hemos podido tener, hemos hablado bastante este tema, que hemos podido ver que la iglesia quizás de hoy en día no toca estos temas proféticos. No hay, en ninguna iglesia quizás se está tocando temas proféticos, ninguna iglesia está hablando el acontecer profético de lo que está pasando, y entendemos que el fin del mundo, según las Escrituras, no vendrá sin advertencias claras, ¿cierto? Va a encajar con muchas señales, van a haber muchas señales, y para otros quizás van a ser simples rumores. Entonces, ¿cuál es el mensaje final, Pastor Henry, que le podemos entregar a las iglesias? Claramente que se puedan introducir en el tiempo profético, que puedan estar apercibidos, atentos, adelantados a los tiempos de lo que está pasando, porque si no, obviamente, como también dice la palabra, todo esto nos va a pillar por sorpresa. La venida del Señor se dará, dice la palabra, como ladrón en la noche. Sí, bueno, hay dos cosas que entender. Primero que nada, la Biblia especifica un cronograma de eventos proféticos que van a ocurrir. Nosotros podemos trazar una línea de tiempo más o menos aproximada de qué cosas van a ocurrir primero y qué cosas van a ocurrir después, y qué impactos tendrán estos eventos y cómo va a estar la iglesia involucrada en ellos, ya sea estando en la tierra o habiendo sido arrebatada al cielo. Por lo tanto, podemos construir una línea de eventos, de cosas que sabemos con cierto nivel de seguridad bíblico. Eso es lo primero, y eso es lo que no se está enseñando, eso es lo que no se está mencionando, porque la gente dice, sobre todo los líderes, no quiero participar en este tema de la profecía bíblica porque es divisivo, porque no hay acuerdos. Sin embargo, hoy día tenemos la capacidad de destruir al mundo miles de veces. Yo leía una estadística el otro día que hoy día en el mundo la capacidad nuclear es alrededor de 140.000 veces las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, las bombas que explotaron en Hiroshima y Nagasaki son un juego de niños comparado al poder destructivo que hay hoy día en el planeta en bombas nucleares. Y eso ya debería hacernos pensar. Entonces, una iglesia, un pastor, un líder debe comenzar a preparar a la iglesia para el arrebatamiento, para vivir en santidad y para las cosas que vamos a ver hacia adelante, porque lo reitero, no sabemos todo lo que la iglesia va a ver antes del arrebatamiento. Por ejemplo, en esta gran batalla de Ezequiel 38 y 39, se plantea que la iglesia la puede ver, y otros plantean que no la va a ver. Entonces,
pero lo importante es que la batalla va a existir, es decir, van a venir estas naciones, y yo creo, sin lugar a dudas, yo me la juego aquí con un 90 o más % de probabilidad, que este ataque de Israel a Irán, si es que paralizó el programa nuclear iraní, va a producir la salida de las tropas de Irán hacia el norte de Israel con esta coalición, porque hay que considerar la cantidad de miles de millones de dólares invertidos en un programa nuclear. O sea, es una cantidad gigantesca de dinero que no es fácil recuperar y no es fácil volver a comenzar de nuevo un programa nuclear. Son al menos 15 a 20 años si es que el programa quedó en el suelo. Por lo tanto, la iglesia del Señor debe ser enseñada en el cronograma profético que te mencionaba, y al mismo tiempo los líderes y los pastores deben hablar de esto en la medida que entiendan, si nadie les pide que sean expertos. Pero el hecho de pensar de que vamos a vivir en esta cultura y en esta sociedad sin ningún cambio hacia adelante es claramente un error estratégico profundo, espiritualmente hablando. Así que bueno, ya al ir cerrando, Juan, como tú mencionas, hemos tenido una buena oportunidad. Yo creo que Dios le está hablando a la iglesia a prepararse. Yo creo que este es el momento de estar en santidad, porque ¿quién nos dice que en pocos días o semanas más Cristo saque a la iglesia de la tierra en el arrebatamiento? Sabemos que vivimos horas proféticas y es el momento de Dios para estar con las cuentas cortas con Cristo. Claramente, pastor, es el momento de estar con las cuentas cortas con Cristo. Hay que entender que la iglesia tiene que entender, los cristianos debemos entender la importancia histórica y espiritual, ¿cierto?, de Israel en el contexto de la profecía bíblica y el conflicto actual que estamos también viviendo, para estar preparados como hijos de Dios, preparados en búsqueda, en oración, también preparados. Usted en una oportunidad, en una predicación, yo me recuerdo súper bien que también preparados físicamente, porque va a haber algún momento en que vamos a tener que correr. O sea, las alarmas van a llegar globalmente, no tan solo en el Medio Oriente, porque esto hay que entender que es una noticia que no tan solo afecta a ese lugar, sino afecta globalmente. Vamos a ir finalizando, Pastor Henry. Le voy a pedir que podamos orar por este tiempo, ¿cierto? Que puedan bendecir al pueblo de Cristo, ¿cierto? Con una oración y poder entender que Dios también está en control de todo lo que está pasando. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo y esta oportunidad. Bendice todo el esfuerzo que mi hermano Juan hace con este ministerio de No Te Detengas, Señor. Pero en el nombre de Jesús, amado Padre Celestial, oramos por la paz de Jerusalén, oramos por la salvación del remanente profético, oramos, Dios, por los inocentes en Irán que pueden perder la vida como en Israel, Dios, y por sobre todo oramos para que tu iglesia entienda el momento que estamos viviendo, el tiempo espiritual frente a nosotros, y se haga tu obra una realidad. Padre, en el nombre de Jesús, en medio de tu juicio, ten misericordia de tu iglesia. Sabíamos que estos días iban a llegar y hoy día estamos siendo testigos de ellos, algo que nadie de las generaciones anteriores de la iglesia vio. Más queremos declarar que Jesucristo es el Señor, queremos declarar la pronta llegada del reino de Dios, del gobierno justo de Cristo por 1000 años y de la consumación del propósito eterno de Dios en el cronograma profético santo que tú has preparado. Bendice a cada amigo, a cada hermano que vea esta transmisión y que tu obra se haga en Chile y en el mundo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Pastor Henry. Así que nos despedimos de toda esta linda audiencia, decimos chao y nos despedimos para poder estar en otro momento crucial de la noticia en vivo acá en No Te Detengas TV. Chao, Pastor Henry, nos vemos, bendiciones. Hasta luego, chao, chao.